Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Voy a pedir por anticipado disculpas por alguna torpeza. Esta es mi primera experiencia en este medio. Y bueno, voy a presentarme un poco. Yo soy simplemente un coleccionista más. Mi hobby es la filatelia y la historia. Y esto data un poco desde el año 2004, donde afortunadamente yo ingreso al Centro Filatélico Mediterráneo, el CEFIMED, es decir, un grupo de filatelistas, exclusivamente filatelistas de la ciudad de Córdoba, que juntos iniciamos un camino en la filatelia de investigación. Es decir, yo quiero aclarar de que se ha puesto en el avance de que yo soy un experto filatelista. Creo que es un título medio rimbombante. Yo simplemente soy un coleccionista. Y sí, solamente soy asesor ad honorem de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, que fui designado el año pasado, a raíz de mi investigación respecto a la tumba olvidada del general San Martín en Brunoy. Es decir, el Estado lamentablemente ha estado y está bastante disperso en sostener valores nacionales, y hay una tumba del general San Martín que tuve el privilegio de poder visitarla hace 3 años en Francia y hacer una investigación y descubrir que esa tumba está totalmente abandonada y prácticamente ni siquiera en mi país había una referencia exacta de ese lugar. Un lugar en donde el general San Martín o los restos del general San Martín estuvieron depositados nada más ni nada menos que 19 años. Por otro lado, pertenecemos el Centro Filatélico Mediterráneo, por supuesto, a la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, una entidad que preside con mucho esfuerzo y bastante éxito don Miguel Casieles, que seguramente es una persona por todos ustedes conocida y que es un gran coleccionista y una mejor persona. Por otro lado, a partir del 17 de agosto de este año, he recibido también la nominación de granadero honorario en función de mi tarea de difusión de los valores sanmartinianos. Pero mi principal baldón como filatélico es haber presidido el Centro Filatélico Mediterráneo durante 4 años casi, lo cual en esa etapa pudimos, gracias a Dios, con mucho esfuerzo de todo el grupo que conforma el CEFIMED, lograr el hermanamiento con nuestros amigos, hoy hermanos, de Portugalete en la región vasca de España. Y además también con el Centro Filatélico de Montevideo, a partir de hace 2 años. Bueno, voy a presentarles el personaje, es decir, el general San Martín, nuestro máximo prócer en la Argentina, un hombre que nació en Yapeyú. Yapeyú pertenece a la región litoraleña de la Argentina, y Yapeyú significa, en la lengua natural, fruta madura. Ese es el significado que tiene la palabra Yapeyú. Él es hijo de 2 españoles, es decir, el padre de San Martín, Juan San Martín, era un hombre que había nacido en España y había sido encomendado por la corona española a hacerse cargo de los latifundios que habían dejado los jesuitas en esta región. Los jesuitas, por problemas internos de la iglesia, habían sido expulsados de nuestro territorio, se habían dejado grandes extensiones de tierra en donde ellos cultivaban
y enseñaban a los indígenas. Obviamente, este señor Juan San Martín y su esposa, ambos de la región de Palencia, en España, más precisamente de Cervato de la Cuesa. Ese es el lugar natural de ellos. Y este año, justamente, el 17 de agosto de este año, en la casa paterna de Juan de San Martín, el padre de General José de San Martín, se instaló una bandera argentina. Esa bandera argentina fue puesta por una emisora de Córdoba, Cadena 3 Argentina, y en esa oportunidad también se dieron a conocer un trabajo de investigación muy lindo que realizó la Junta de Historiadores del Río de la Plata, que consiguieron la certificación de las actas del padre de la patria para nosotros. Bueno, San Martín, desde muy niño, parte hacia España, porque los padres de San Martín vuelven a España cuando él tenía 6, 7 años, e inicia en la península su carrera, primero por supuesto su educación básica, y luego, ya de adolescente, ingresa a la formación militar. E incluso llega a combatir, por supuesto, como soldado, como oficial, dependiente de la corona española, e inclusive le toca la época de enfrentar la invasión napoleónica. Luego de ese tiempo, ya en su madurez como oficial, decide regresar a su suelo natal, hacia las Provincias Unidas del Río de la Plata, en aquel movimiento emancipador que se gestaba en el mundo. Y llega, pide una licencia, sosteniendo que debía atender negocios personales, a cuestiones personales, y se presenta a las autoridades al triunvirato, es decir, un gobierno reciente en Buenos Aires, y llega a la Argentina el 9 de marzo de 1812. A la semana exacta, el 16 de marzo, le es encomendada la formación de un grupo de combate que era de élite en esa época, que eran los granaderos a caballo. Es decir, era en ese momento el animal puesto como elemento de combate en ese momento. San Martín tiene su bautismo de fuego en la batalla de San Lorenzo, que tiene la particularidad de ser la primera y única batalla que las fuerzas sanmartinianas sostienen en este territorio. Aquí vemos, por ejemplo, un cuño de que retrata una escena, la escena tradicional, cuando su caballo es mortalmente herido y queda atrapado bajo el animal, y es salvado por uno de sus soldados, el sargento Cabral. Es una historia muy larga, no me quiero extender en eso. Pero este sello, o este proyecto de sello, nunca fue emitido. Es decir, fue una prueba, un intento, y no fue emitido. Es decir, la batalla de San Lorenzo tiene después, en el año 73, una expresión filatélica, pero no ha sido, digamos, el correo argentino no la ha explotado adecuadamente. La primera imagen sanmartiniana es la imagen del San Martín anciano, y que deviene de un daguerrotipo. Este daguerrotipo, que era el último grito tecnológico en los años 1840-45 en Europa. El día en que el general cumple 70 años, el 25 de febrero de 1848, su hija lo hace posar ante Robert Bingham, que era
el hombre que efectuaba los daguerrotipos en aquella oportunidad, que es un sistema químico en el cual quedaba impregnada la imagen. No vamos a entrar en los detalles técnicos, porque no es el tema. Se hacen dos daguerrotipos, uno de ellos con la mano puesta dentro de su gabán, y la otra que se perdió definitivamente. No obstante, esta imagen del San Martín anciano es la primera que filatélicamente se conoce, pero en realidad no es la imagen del daguerrotipo, sino es la de una litografía, que es la que está al costado derecho de la imagen, que es, esta litografía fue realizada por un pintor francés, Narciso Desmadril, quien tomó como modelo el daguerrotipo, pero la realiza en 1857, es decir, 7 años después de fallecido el general. Y esta imagen es la que se popularizó, digamos, en las emisiones filatélicas. Este es el primer sello que lo retrata y indudablemente es la imagen de la litografía de Desmadril, no es exactamente del daguerrotipo. Se hacen, por supuesto, como en aquellas épocas era de estilo, se realizan diferentes pruebas de tono, de color, y bueno, estos son ensayos, los de abajo, y aquí está una carta certificada y circulada, es la que está en la parte superior, de 15 centavos, que fue el primer sello. Y luego en la de abajo hay una segunda expresión con la misma imagen, pero ya de 24 centavos. Esta imagen, en la de arriba, ustedes ven, es la muestra, es decir, es el color efectivamente adoptado en este sello de 24 centavos, que fue también el mismo color que se utilizó en el de 15 centavos. Y también esta imagen fue la que se popularizó en los billetes de banco de aquella época. Bueno, llegamos a los años 1890, es decir, la filatelia argentina se caracterizó en los primeros tiempos prácticamente con un único personaje, que era en aquella época Rivadavia. Es decir, Rivadavia monopolizaba el homenaje filatélico. Y San Martín aparecía en esos primeros sellos que recién vimos como parte de un segundo pelotón. ¿Por qué no era tan popular, digamos, la imagen o el prestigio de quien era San Martín? Yo creo que se debía a que sus restos todavía estaban en Europa. Los restos de San Martín permanecieron casi 30 años en Europa. Y hay diferentes versiones de por qué demoró tanto los restos del general en regresar al país, que es motivo también de alguna controversia de algunos historiadores, pero está absolutamente claro, eso lo vamos a decir más adelante. Resulta de que había en el año 1890 ocurre un hecho político importante. Miguel Juárez Celman es destituido como presidente de la Nación y asume como presidente de la Nación su vicepresidente, Carlos Pellegrini. En aquella época, los ingresos que el Estado poseía o recibía por las emisiones filatélicas o de estampillas eran importantes para el Tesoro Nacional. Y se había producido una evidente anarquía, porque quien en esos momentos emitía las estampillas o las imprimía era la compañía sudamericana de billetes de banco. Y tal era la anarquía que se había producido que, a los efectos de ordenar no solamente el tema de los timbres postales, sino los ingresos del Estado, se crea una comisión de valores que preside el señor Marcó del Pont. El señor Marcó del Pont produce una revolución en ese sentido de ordenar
las emisiones filatélicas, había demasiadas emisiones filatélicas y muchas de ellas prácticamente no tenían ningún tipo de aplicación en el correo real. Y proponen, eliminan todas las estampillas que circulaban hasta ese entonces y deciden ordenar, de acuerdo a los servicios a los cuales estaban destinados, una serie de estampillas que comúnmente en la filatelia argentina se denomina tres próceres. ¿Por qué tres próceres? Porque estaba dedicada a Rivadavia, al general Belgrano y al general San Martín. ¿A qué vamos a mostrar? Es decir, la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, ante esta Comisión de Valores, le expone una serie de proyectos, que son todos estos puños que nosotros vemos con diferentes viñetas inclusive. Pero la Comisión decide que respecto a la imagen sanmartiniana, debía terminarse con la imagen anciana del daguerrotipo. Ellos querían una imagen del general San Martín un poco más moderna, un poco más que hiciera a la carrera militar del general San Martín. Y es así que recurren en aquella época esta comisión a buscar una imagen mucho más fresca. ¿Y quién les aporta esta imagen? Se la aporta el entonces historiador, político y militar, el general Bartolomé Mitre. ¿De dónde surge la imagen ¿qué es esta la imagen? ¿De dónde surge esta imagen? Esta imagen surge de una imagen que el mismo general San Martín, en vida, le había enviado a Miller. Miller era un escritor inglés que estaba editando un libro denominado Memorias y le había pedido al general, cuando estaba en Francia, que le enviara una imagen para ilustrar su publicación. Esta imagen es la que le proporciona San Martín a Miller. Y Bartolomé Mitre la obtiene a esta imagen porque él había recibido de Josefa Dominga Valcarce, la segunda nieta de San Martín, toda la documentación que había sido del prócer, papeles, medallas, documentos. Entonces, porque con esos elementos el Bartolomé Mitre había confeccionado o confeccionó la historia de San Martín. Esta imagen, que es un hermoso grabado, dio lugar a este sello, ¿cierto? Este es el primero de los sellos. Vuelve para atrás. Y este sello fue, la matriz de este sello, fue confeccionado por este señor, Ferdinand Schimbrock, que es un grabador austríaco que trabajó 2 o 3 años nada más en este país y era empleado de esta Compañía Sudamericana de Billetes de Banco. Era un hombre que se había formado en Europa, un verdadero artista, un estilista de primera línea, y tal es así que cuando es presentado este grabado, en la misma administración de Correos hace una nota felicitándolo a este artista por el hermoso trabajo realizado, es decir, la perfección en la técnica y en la expresión del general. Es decir, una expresión donde a él se lo ve con uniforme militar, siendo joven y en uniforme de gala. Los sellos que primero aparecieron o que se les fueron asignados al general San Martín en la serie eran los valores más altos, el de 1 peso, 2 pesos y 5 pesos. Luego apareció la necesidad de incorporar otro sello más, el de 1,20, para atender las necesidades de franqueo de las encomiendas mayores a 2 kilos. Entonces es cuando se resuelve incorporar el sello
de 1,20. Es decir, en total son 4 sellos los que conforman, digamos, la imagen sanmartiniana en esta serie denominada tradicionalmente como los 3 próceres. Esta es un documento donde yo lo denomino el certificado de defunción de un sello. Porque en aquella época, a los efectos de transparentar el comercio de los sellos, cuando se dejaba de imprimir un sello, se lo anulaba, se lo inutilizaba. Y en aquel momento, las autoridades del correo llaman a las autoridades de la Sociedad Filatélica Argentina y certifican, hacen una impresión, que es la de la izquierda, y luego otra a la derecha con una cruz, demostrando que la matriz había sido inutilizada. Y firman las autoridades de la Sociedad Filatélica Argentina. De estas planchas se hicieron únicamente 100. Por eso es que esta lleva el número 41. Es decir, como prueba de que el sello estaba definitivamente destrozado y que no se podía volver a imprimir. Hay otras, estas son un cuño en donde hay una diversidad en cuanto a la imagen. Es la misma imagen del general San Martín, pero el de la izquierda pertenece a lo que se llama San Martín en medallón, que fue utilizada en tarjetas postales y generalmente. Y esta otra, el de la derecha, es la misma imagen de San Martín, pero con otro tipo de viñeta y que es a partir de 1908. Vamos a volver un poquito atrás y vamos a hablar un poquito de esta serie que se llama San Martín en óvalo. La compañía sudamericana de billetes de banco tiene problemas económicos y finalmente queda desarticulada y es liquidada. Entonces el Estado argentino adquiere los cuños y los elementos que tenía aquella compañía sudamericana de billetes de banco y los dota a la Casa de la Moneda. Y entonces con esos elementos y este mismo grabado de Schimbo, nada más que con otra viñeta, imprime la primera serie argentina dedicada íntegramente al general San Martín, que es San Martín en óvalo. Esta serie contemplaba la emisión de todos los valores de la época, inclusive iba a llegar hasta la emisión del valor nominal de 20 pesos, pero se corta llega únicamente a emitirse hasta el sello de 1 peso. Y aquí hay, una particularidad en esta carta. Este sello de 12 centavos, obviamente era la tarifa para el franqueo al exterior. Este color que se le había dado a este sello es cuestionado por la Unión Postal Universal porque se había determinado que para el extranjero ese sello debía ser de color azul. Entonces, este sello circuló poco tiempo y luego se reemplazó por ese mismo sello de 12 centavos, pero en color azul. Esta es otra imagen donde se ve un sello, el primero arriba, del San Martín en óvalo, y luego está el sello, la serie siguiente, porque esta serie del San Martín en óvalo se interrumpe en 1910. ¿Por qué? Porque era el aniversario del 25 de mayo, es decir, la primera expresión de libertad. Entonces se emite una serie que es llamado del centenario del 25 de mayo, y es por eso que se corta con la emisión de 1 peso del San Martín en óvalo. Pero quedaron cuños del
de San Martín de 2 pesos, que es este, e inclusive hay algún coleccionista de Villa María que tiene cuños de valor nominal superiores. Estos sellos nunca se emitieron, pero existieron las planchas y los cuños respectivos. Este es otro intento de sello que tampoco se emitió y que es San Martín montado en su caballo y que de alguna manera emula el monumento del general San Martín en Buenos Aires. Y este es otro, acá hay 2 sellos que parecen iguales pero no tienen nada que ver. El de la izquierda es el sello del centenario, perteneciente a la serie del centenario de la Revolución de Mayo. En su costado se ve 1810, 1910, y que fue el sello de mayor valor de la serie del centenario de la Revolución de Mayo. Y el de la derecha fue un intento, como se ve en su costado, de el centenario pero de la independencia, en 1816, 1916. Este sello nunca se emitió, pero la imagen es prácticamente igual, pero el tramado en su viñeta cambia levemente. Pero este sello nunca fue emitido, el de 5 pesos. Y aquí están las diferencias que existen en el tramado. Aquí se trata de distinguir el tramado de 20 pesos con el de 5 pesos y que se ve en forma microscópica que son diferentes formas. Luego viene este sello que efectivamente es del centenario de la independencia argentina, que culmina con este cuño, que este cuño es de color no adoptado. Es decir, en aquella época era muy común, muy frecuente, hacer muchas pruebas de color, de tono, para finalmente decidir cuál sería el sello definitivo. Esta serie también está dedicada íntegramente al general San Martín. Y es por eso que yo sostengo que a partir de la llegada de los restos del general San Martín a nuestro país en 1880, es que se exacerba, digamos, ese reconocimiento hacia el general San Martín como el padre de la patria. Sigamos. Este es un sobre, ya con una variedad interesante de diferentes sellos dedicados todos al general San Martín. Este es un sobre ya impreso, estaba ya incorporado con el sobre. Y aquí hay, bueno, invertidos, son sellos que filatélicamente, obviamente, tienen un enorme valor por el hecho de que la imagen está absolutamente invertida. Estos ya son sellos ordinarios, de 1923, emitidos, y también, como ustedes ven, monopoliza el general San Martín el homenaje filatélico. Y estos son otras series que también lo toman. Aquí tenemos el traslado de los restos de los padres del libertador general San Martín. Aquí vamos a hablar un poquito de política. Era el año 1947. En aquella época gobernaba nuestro país el general Juan Domingo Perón, quien tenía una estrecha amistad con Franco, el dictador español. Él consigue que España le ceda los restos de los padres de San Martín para traerlos a la Argentina. ¿Cuál era el fin? Era preparar el terreno, el ambiente, para celebrar a los 3 años siguientes
los 100 años del fallecimiento del general San Martín. Pero volver la imagen de atrás. Los restos llegan efectivamente en el vapor La Argentina, en el año 1947, así se llamaba el buque, y son depositados en la Recoleta, o Cementerio Norte, o el viejo Cementerio Norte de Buenos Aires, en el mismo lugar en donde estaban los restos de Remedios de Escalada, es decir, la esposa del general San Martín. Durante muchísimo tiempo, muchísimos años, los padres de San Martín compartieron el mismo lugar que Remedios de Escalada de San Martín. Luego, una comisión de Yapeyú, que era el lugar donde ellos habían estado, logra de que los restos de los padres de San Martín sean llevados a Yapeyú y quedan únicamente en la Recoleta los restos de Remedios de Escalada de San Martín. Llega el año 1950, inclusive que por ley es denominado el año del libertador general Don José de San Martín. Un festejo, una efeméride muy largamente festejada, es decir, todo el documento oficial, hasta los diarios de la época, debían llevar la inscripción 1950, año del libertador general Don José de San Martín. Estos 7 sellos, obviamente, son emitidos el mismo día del fallecimiento del general San Martín, es decir, el 17 de agosto. Ya acá, en estas 7 imágenes, son diferentes etapas de la vida del general San Martín. El de 10 centavos, primero a la izquierda, se refiere a la imagen de Gil de Castro. Gil de Castro fue un pintor que tenía mucha actividad artística en Chile y retrata al general San Martín alrededor de los 40 años de edad. El segundo es la imagen que ya hemos visto de Shimbo, ¿cierto? Él en traje de gala. La tercera era de 20 centavos. La tercera es la imagen del daguerrotipo y abajo a la izquierda tenemos lo que se da en llamar en la iconografía sanmartiniana el cuadro de la bandera. Este cuadro era tan apreciado, esto fue pintado en Francia durante su estada allí. Este era tan apreciado por el general que en la habitación de su muerte estaba colgado este cuadro el día en que él falleció. El sello de 25 centavos es todo una nostalgia. Eso pertenece a un cuadro firmado, realizado por Antonio Alice, un pintor argentino, pero que se había formado en Italia, y en donde grafica a San Martín en Boulogne-sur-Mer, el lugar en donde finalmente él fallece, donde dice que a las tardes, ya viejo y muy enfermo, se acercaba a las costas del Canal de la Mancha a ver partir los barcos hacia Sudamérica, un viaje que él sabía que ya nunca más podría realizar. La imagen siguiente es la del mausoleo, su tercera y última tumba hasta ahora, que está obviamente dentro de la Catedral Metropolitana en Buenos Aires. Y el último sello, el de la derecha, retrata la casa de San Martín en Francia, pero no en donde falleció, sino muy cerca de París, en Granbourg, que es la casa que él vivió durante 14 años allí, donde más vivió, que fue la casa que él compró gracias al aporte de Aguado, un ex militar, un hombre, un financista muy poderoso, muy amigo del general San Martín, y él vivió allí 14 años. Una casa que prácticamente tenía 1 hectárea de dimensiones, y en donde él tenía su huerta, su carpintería,
Lamentablemente esta casa se perdió para el acervo histórico argentino. Hoy es un convento de monjas que ni siquiera permite que se pueda visitar. Bueno, también hay un bloque con esas mismas imágenes realizado con estos mismos sellos para ese acontecimiento. Quiero aclarar que en 1950 el general Perón inaugura el año de General de San Martín dirigiendo un mensaje el 1 de enero en el Congreso de la Nación y cierra el año dando otro discurso en la legislatura mendocina el 31 de diciembre de ese mismo año, 1950. Luego se realiza en la Argentina una exposición filatélica internacional conocida por EFIRA. También, de alguna manera, cuando se inaugura esta exposición, se emite esta serie, cuyo mayor sello nominal, con un sobrecargado, y en aquella época se hacía la distinción entre correo común y correo aéreo. Aquí está, y la imagen de San Martín, que también es la imagen de Gil de Castro. Y también era muy común que las empresas privadas o el correo mismo pusieran en sus bandeletas diferentes imágenes del año del Libertador General San Martín. Y también sellos atrás. Hay muchas empresas que hicieron diferentes viñetas y dibujos relativos a esto. Bueno, este sello de 50 pesos también pertenece a Gil de Castro. Estos son sellos un poco más modernos, digamos, pero acá un poco desaparece ya, va poco a poco desapareciendo la imagen del general San Martín de las emisiones filatélicas en la Argentina. Y aquí vamos a referirnos a un hecho que increíblemente la filatelia argentina nunca le ha dado la verdadera trascendencia que ha tenido, que es el cruce de los Andes. Este es un cuño que tiene un sello que jamás se emitió también, pero por su dibujo, por su viñeta, es una alegoría concreta hacia el cruce de los Andes. Este cuño es de 1926. Y digo por qué lamentablemente la filatelia argentina no se ha dedicado prácticamente al cruce de los Andes. El cruce de los Andes es considerado en los grandes liceos militares del mundo, Francia, Alemania, Inglaterra, como la epopeya militar más grande de la humanidad. Así está enseñado, así forma parte de la currícula de estrategia militar. Porque no solamente fue cruzar los Andes, algo que se creía absolutamente improbable para el ser humano, sino, es decir, en términos militares estamos hablando, sino porque cruzar los Andes no es cruzar una montaña alta, son 4 sistemas montañosos en forma conjunta. Y todo eso llevó a toda una estrategia del general San Martín. Hay un genio político más allá de su capacidad militar, que fue, primero, por ejemplo, ir a parlamentar con los indios pehuenches. Los indios pehuenches eran los naturales de la cordillera de los Andes. Y él va a parlamentar con ellos diciéndoles que si no lo ayudaban a él a cruzar los Andes, iban a venir los españoles y los iban a someter. Y les indicaba por dónde iba a cruzar los Andes. Por supuesto, dándole versiones que para nada tenían que ver con el plan real que él tenía de cruce de los Andes. Sabiendo que estos naturales le iban a vender la información a los españoles.
que los estaban esperando del otro lado de la cordillera. Y del otro lado de la cordillera había un ejército profesional español esperándolos desde 1814, porque eran 5.000 hombres y esta estrategia de San Martín hace que el general español deba diseminar toda su tropa por todo el largo de la cordillera. Es más, cuando cruza efectivamente, sí, San Martín lanza 6 líneas distintas de marcha y él cruza por el paso que no era el más fácil para llegar. Es decir, que cuando él llega y debe presentar batalla inmediatamente allí, que es la batalla de Chacabuco, él lo que enfrenta es una parte del ejército español en realidad. Estos son sellos, por supuesto, que están hablando de aquella época, son sellos dedicados a esa batalla. Aquí el famoso abrazo de Maipú con O'Higgins, luego en la batalla definitiva, que fue al año siguiente recién de la batalla de Chacabuco. Y hubo una serie de batallas con resultados diversos. Lo que no corresponde aquí lo vemos a O'Higgins con su brazo herido, porque no participó en esta batalla, pero era, digamos, el líder de parte de los chilenos. Pero acá lo que no corresponde históricamente es el caballo blanco de San Martín. San Martín jamás tuvo un caballo blanco. Y esta es la batalla de Maipú, la definitiva, el triunfo. Y la de arriba, el sello de arriba, también es un ensayo de un sello que tampoco nunca se emitió. Y que, como lo dice abajo, firma del Tratado Argentino-Chileno de 1947, un tratado antártico, pero, digamos, como para sellar una idea de amistad, se pone el mismo abrazo de O'Higgins con San Martín. Aquí tenemos la imagen del monumento San Martín, en la Plaza San Martín, en el Retiro, en Buenos Aires, de que esta plaza había sido el primer lugar donde el Regimiento de Granaderos a Caballo había tenido su cuartel. Y aquí vamos a dedicarnos brevemente a los últimos años del general San Martín. Esta es la casa de Boulogne-sur-Mer. Esta es la casa en el segundo piso de esta propiedad, de una hermosa propiedad de Grand Rue, que él habitaba. Esta casa, él alquilaba el segundo piso. Esta nunca fue propiedad del general San Martín. Esta casa era propiedad de Henry Adolphe Gerard, que era un abogado de allí de Boulogne-sur-Mer, que había entablado alguna amistad con el general San Martín, que era un hombre muy culto, muy dado, porque San Martín no llega a Boulogne-sur-Mer y llega a esta casa. Es más, cuando parte San Martín desde París, en 1848, que llega en el recorrido Amiens-Boulogne-sur-Mer por el Camino de Fierro. ¿Qué era el Camino de Fierro? El tren, el ferrocarril, se le llamaba el Camino de Fierro. Y llega con la idea, porque él había pedido los pasaportes, de pasar a Inglaterra. Pero ¿qué ocurre? Cuando llegan al norte, porque Boulogne-sur-Mer está al norte, al lado del Canal de la Mancha, es decir, el límite, San Martín ya venía muy achacoso con sus años, sus sempiternos problemas gástricos, su ceguera muy avanzada, y entonces deben hacer, porque él viene por supuesto con su familia, su hija, su yerno y sus 2 nietas, y deciden necesariamente hacer un alto en el camino en Boulogne-sur-Mer antes de cruzar hacia Inglaterra. Y allí se alojan en algún hotel costero
que no es este. Luego, pasado el tiempo que tuvo la familia que esperar para que el general se repusiese, le empieza a gustar, es decir, Boulogne-sur-Mer es un pueblo costero con un puerto pesquero tradicional, de una sociedad muy agradable, una cultura que a él lo impacta, es muy bien recibido y entabla esta amistad con Adolf Gerhard. Y es allí cuando le alquila el segundo piso de esta propiedad. Allí fallece el general San Martín. Y aquí voy a referirme míticamente a lo que es el mítico reloj que dicen algunos historiadores que se detuvo solo, automáticamente, sin intervención de ningún ser humano, en el mismo momento en que dejaba de existir el general San Martín. Es una patraña absoluta. Y voy a explicarlo por qué. Porque a la historia se la debe nutrir con elementos ciertos, concretos y valederos. En aquella época, en Francia, existía una ley sanitaria que expresaba que en el lugar en donde fallecía una persona, en la propiedad que fallecía una persona, el responsable de la propiedad debía detener el reloj a los efectos de que cuando esa misma autoridad sanitaria se hiciese presente en el lugar, pudiese certificar la hora del deceso. Esa es la realidad. ¿Quién detuvo el reloj? Puede haber sido su yerno, Severo Valcarce, o puede haber sido Henry Gerard, que era el dueño de la propiedad, pero se detuvo por obra de Dios. No hay milagro, no hay fuerza esotérica, no vino el arcángel San Gabriel a detener el reloj porque era San Martín el que acaba de fallecer. San Martín fallece un día sábado, era el 17 de agosto de 1850, y es finalmente sepultado el día 20, 3 días después. ¿Por qué? Porque en ese interín se buscó la asistencia del alcaide a los efectos de la autorización para embalsamar el cuerpo del general San Martín. Lo que existe hoy, incluso en el mausoleo de la Catedral de Buenos Aires, no son las cenizas del general San Martín, sino está San Martín de cuerpo entero y de traje negro. Es decir, él fue embalsamado mediante el sistema de la aplicación de una inyección química. ¿Por qué? ¿Y por qué se hace esto? Cuando él no quería homenajes, quería que una vez fallecido fuera conducido directamente al cementerio. Porque él había solicitado que, como posibilidad de que su corazón descansase en Buenos Aires. Para lograr el traslado de los restos de San Martín en aquella época, la única forma de realizarlo era mediante el océano, viaje durante el océano. Y para ello era necesario que el cuerpo estuviera embalsamado e inclusive estuviese depositado bajo un cajón de plomo. Es decir, hay 3 cajones que le ponen a San Martín en el momento del muerto. El de plomo, el de abeto y el de y otra madera común. Es decir, son 3 cajones que lleva en ese momento. ¿Y por qué no va al cementerio? Porque en ese momento Javier Rosales, que era el representante de Chile en Francia, muy amigo del general San Martín, que estuvo en el momento del deceso, hace las gestiones ante el alcaide. ¿Saben cómo se llamaba el alcaide, el apellido? Qué cosa curiosa. Perón era de apellido. Entonces, él logra, a través del alcaide, que el cuerpo de San Martín fuese sepultado en las famosas criptas romanas de Boulogne-sur-Mer.
aquí les muestro yo este paredón hermoso, que era la muralla de piedra que rodeaba a Boulogne-sur-Mer en su época medieval. Aquí arriba ustedes ven la imagen de una virgen, porque es Nuestra Señora del Mar, es la que está entronizada. Bueno, pero antes, es decir, el día sábado fallece, entre domingo y lunes se procede con la asistencia del médico, la certificación técnica necesaria, que fue todo perfectamente controlado, a la embalsamar el cuerpo de San Martín. Y el martes 20, a primera hora, es llevado el cuerpo a San Martín 2 cuadras abajo de la casa en donde fallece, que es la iglesia de San Nicolás. En la iglesia de San Nicolás, que no muchos la refieren, es donde se reza el responso del general. Y esta placa está en una de las columnas de esa iglesia. Una iglesia que ya no tiene actividad eclesial continua, solamente se abre los días sábados. Y acá dice, el 17 de agosto de 2007, porque existe en Boulogne-sur-Mer una asociación sanmartiniana, y esta Centro Histórico Sanmartiniano, que está presidido por un chileno, cuya esposa es argentina. Y ellos colocan el 17 de agosto de 2007 esta placa que dice: el cuerpo de general San Martín, libertador de Chile. Que en esta iglesia estuvo presente el 20 de agosto de 1850 el cuerpo de general José de San Martín, libertador de Chile, Perú y Argentina, y que había fallecido en Boulogne. Después de ese responso, vuelve por Gran Rue el cortejo y entra por esta puerta de piedra camino a la basílica, en cuyo subsuelo se encuentra el mausoleo. Volvamos a la imagen. Y aquí nosotros hicimos en alguna oportunidad una tarjeta en donde explicábamos: esta basílica, Nuestra Señora del Mar, está ubicada en la cripta que fue la primera sepultura de general San Martín. Allí permaneció hasta noviembre de 1861, fecha en la que fue trasladado a la localidad de Brunois, en donde fue depositado. Bueno, esta era las criptas romanas, porque estas criptas habían sido construidas por el emperador Claudio, cuando invadía con sus ejércitos a Inglaterra, inclusive invadió la parte sur de Inglaterra. Y acá, en esta cripta, él hizo el asentamiento militar de sus tropas. Luego, esta es una historia muy larga, no la podemos contar ahora porque no es el tema, pero se descubren estas criptas y son utilizadas como sepulturas digamos, muy sofisticadas. Acá hay pensadores, poetas, artistas, emperadores sepultados. Y aquí estuvo el cuerpo de San Martín. Obviamente en estos momentos hay un busto que ustedes ven allí, una bandera argentina, muchas placas. La última que hay es de Fernando de la Rúa, en el año 2000, cuando se cumplió el sesquicentenario de la muerte. Esta cripta es la del pasillo central, cuarto pasillo, primera a la derecha. Y la cuarta referencia es el monumento al general San Martín, que está al lado del Canal de la Mancha, que está la imagen de la libertad con una corona que le están ofreciendo y San Martín enarbolando una bandera. Aunque ustedes no crean, increíblemente, la filatelia argentina jamás le rindió homenaje a estos testimonios del general San Martín en Boulogne-sur-Mer. Y
cuando se inaugura este monumento, que fue el primer monumento dedicado al general San Martín en Europa, el 24 de octubre de 1909. Aquí hay que detenerse un poquito porque vinieron 3 o 4 buques argentinos, incluso con los granaderos a caballo, con sus cabalgaduras desde la Argentina, con los víveres para atravesar durante un mes el océano, y por supuesto una delegación oficial. Todos los dignatarios de Europa se dieron cita el 24, e inclusive aquí vino ya muy anciana la nieta de general San Martín, Josefa Dominga, que le decían Pepita Balcarce, ya viuda, pero vino a la inauguración del monumento de su abuelo. Aquí hay un hecho de color. En la delegación oficial venía el poeta Belisario Roldán. Resulta de que a la mañana se inauguró una estafeta postal en Boulogne-sur-Mer, y a la tarde el gran acontecimiento previo desfile de los granaderos, de incluso fuerzas francesas, incluso estuvo el embajador de Estados Unidos en Francia, la alta crema de la diplomacia. Y bueno, y la alcaldía sirvió un muy importante agasajo al mediodía. Y resulta que don Belisario Roldán se ve que se había tomado algunos bebidas espirituosas un poquito de más, y tuvieron que ir a despertarlo para dar el mensaje oficial. Y en ese mensaje oficial, por primera vez, se acuña la frase Padre nuestro que estás en el bronce. Eso fue el 24 de octubre de 1909, y esa frase pertenece a don Belisario Roldán. Después de cuando fallece San Martín en Boulogne-sur-Mer, la familia se va a París, se vuelve, porque incluso su yerno, Mariano Balcarce, cumplía funciones diplomáticas en París. Y con el tiempo compran una casa, digamos, de descanso, de veraniego, en Brunoy, que se escribe Brunoy y se pronuncia Brunoy. Ellos tienen la desgracia familiar de que a los 26 años fallece la primera hija de ellos, estando en Brunoy. Y como cualquier familia, proceden a adquirir un terreno en el cementerio local y a construir un panteón familiar. Esta es... hay una serie de signos, hay una gran simbología en este panteón. Es decir, y se dice que la cruz latina, colocada después, el delta con la corona del búho, un búho con alas desplegadas, si se cuentan sus plumas son 33, la cruz griega de brazos iguales, el círculo, un ramo de olivo, los 3 puntos simulando un repente. Es decir, que tiene un sentido religioso, de diferente interpretación. Bueno, en esta panteón, finalmente, en algún momento estuvieron los cuerpos de los 6 integrantes de la familia San Martín Balcarce. Es decir, el primero que ingresó, por supuesto, fue el de la primera hija, María Mercedes. Como ya tenían el panteón en Brunoy, entonces su hija, Mercedes de San Martín, hace traer el cuerpo de San Martín, que estaba en Boulogne-sur-Mer, aquí. Y eso es en noviembre de 1861. Aquí ingresa el cuerpo de general San Martín, y aquí hay una placa que dice: en este lugar fue enterrado de 1861 a 1880 el general don José San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú. Y luego sus restos retornaron a Buenos Aires. Aquí, cuando yo llego a Brunoy, a visitar, por supuesto, esta tumba, este panteón,
más allá de la emoción de encontrarse con un lugar histórico, empieza a advertir de que está muy deteriorado. Aquí hay óxido, ustedes lo pueden apreciar tranquilamente, la cerradura está rota, y en estos momentos el panteón se encuentra absolutamente vacío. Es decir, ya no es una tumba, esto es un cenotafio recordatorio. ¿Qué es un cenotafio recordatorio? Es un lugar en donde hubo cuerpos sepultados, pero que ya no se encuentran allí. Entonces, eso técnicamente se denomina un cenotafio recordatorio. Pero ustedes pueden apreciar hongos, roturas de mampostería. Esto está totalmente abandonado. ¿Por qué? Porque cuando fallece la última integrante de esta familia, que era Josefa Balcarce, ella cede todos los bienes de la fundación, inclusive la casa, el Petit Chateau, que ellos tenían en Brunois, a una sociedad filantrópica de Francia, que tomó, por supuesto, todos los bienes, e inclusive el Petit Chateau y un geriátrico de alta gama. Ya es una sociedad de beneficencia, no es una fundación, pero se olvidaron totalmente del mantenimiento de este panteón. Cuando yo consulto a las autoridades de Brunois, recién se dan cuenta de quién era el personaje y me expresan de que ellos tienen mucho interés en revalorizar, rescatar y revalorizar este monumento, porque en este viejo cementerio, porque este es el viejo cementerio, están enterrados todos los héroes de las guerras mundiales de ellos. Es decir, hoy los cementerios son lugares históricos de visita cultural muy importante. Entonces yo cuando, a ver, seguí con imágenes. Bueno, cuando vuelvo a la Argentina inicio gestiones oficiales como simple ciudadano argentino ante la Cancillería y bueno, y la Cancillería mira para otro costado. Directamente no me dan cualquier tipo de justificativo, que no tienen medios, que no tienen fondos. Imagínense de París, donde se encuentra la embajada argentina, a Brunois hay 27 kilómetros. El tren o el metro cuesta 4 euros ida y vuelta. Es decir, es más, a raíz de mi presentación, ellos enviaron gente a Brunois, certificaron todo lo que yo les expresé, pero lamentablemente parece que no interesa mucho. A raíz de mi insistencia, lo único que he logrado es que la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos de Argentina me designe a mí personalmente como asesor ad honorem para la recuperación de este lugar histórico. Pero no hay otro aporte de nada. Es decir, tengo de alguna manera ver los medios para lograr esto. Estamos, por supuesto, en gestiones concretas para lograr esto, pero por ahora absolutamente nada. Bueno, ¿cómo retorna? Acá hay un sello, sí, el Villarino. ¿Qué es el Villarino? Es el buque que en aquellos años, año 1880, había una cuestión política importante, que había el tratado de límites con Chile, que se había logrado firmar, y a raíz del cual Argentina toma la soberanía sobre toda la costa atlántica, de toda la Patagonia. Pero una cosa es detentar formalmente la soberanía, y otra cosa es cuidarla. Entonces necesitábamos buques. Entonces se encarga a los astilleros ingleses, como en aquella época era, a la construcción de un buque de guerra, que es el Villarino, que estaba a cargo del primer capitán, que fue Seferino Díaz. Habiendo sido votado este buque, surge que ya estaban todos listos los trámites para traer los restos del general San Martín a la Argentina. Entonces le dicen a Díaz que salga de Liverpool,
del puerto y cruce al Havre, el Havre, que es el puerto, que quiere decir en francés el puerto, y retire de allí los restos de San Martín y los traiga al país. Esto es Montevideo. Va. Así los cargan y viene un viaje bastante rápido, porque era un buque moderno para la época, tarda mucho menos que un mes, y llega naturalmente a Montevideo. Cuando las autoridades montevideanas se enteran de que está en viaje los restos de San Martín, solicitan permiso a las autoridades argentinas a los efectos de bajar el cuerpo y homenajearlo en la Catedral Metropolitana de Montevideo. Es más, dictan una ley de homenaje cuyo texto y cuyo tratamiento en la legislatura montevideana fue muy amablemente, me la regalaron gente de Montevideo, el cual tuvieron la deferencia de invitarme a dar una charla hace 2 años allí. Es decir, esta es la nave principal y allí es donde se le hace una misa de cuerpo presente a San Martín en Montevideo. Y donde se le agrega un cuarto cajón, que tal vez es el motivo, uno de los motivos por los cuales finalmente el ataúd del general San Martín no cabe en el mausoleo que se le hizo en Buenos Aires. Cuando llega a Buenos Aires, por supuesto, en aquella época el puerto tenía aguas un poco más cercanas a la ciudad, llega a lo que se llamaba el Muelle de las Catalinas. Y se llama el Muelle de las Catalinas porque está en dirección al convento de las Catalinas, que esto lo podemos ver en Buenos Aires todavía. Para que ustedes tengan una idea, el Muelle de las Catalinas está donde hoy está la sede de Buquebus, más o menos. Esa es más o menos la aproximación. Se hace todo un homenaje grande, pero es más, se debió demorar ese homenaje, es decir, estuvo casi una semana el Villarino en Montevideo. ¿Por qué? Porque como de costumbre teníamos aquí en la Argentina un problema institucional. Se estaba por producir la revolución de Carlos Tejedor. Entonces hubo que hacer un alto de hostilidades de 24 o 48 horas para permitir que efectivamente los restos del general San Martín llegasen a Buenos Aires. Aquí vemos la carroza fúnebre y al fondo la imagen de la Catedral Metropolitana, que tiene 12 columnas, que son los 12, que representan los 12 apóstoles de la última cena. Aquí está el recambio de guardia, que se hace varias veces al día, por supuesto, en el mausoleo de General San Martín. Acá, brevemente, para hacer el mausoleo se utilizó el altar de lo que estaba destinado a la Virgen de la Paz. Pero como por las dimensiones del mausoleo, que fue contratado en Francia y que fue cargado en el mismo Villarino para ser traído, hubo que agrandarlo. Y por eso es que tiene la salida hacia el exterior, en la parte posterior del mausoleo. Actualmente, esta es la foto, por supuesto, del mausoleo. Aquí están los granaderos. Y los granaderos cumplen hoy una función eminentemente protocolar, es decir, son la custodia presidencial del país. Es decir, crían sus caballos y está dedicado al ceremonial. Y tienen su sede, obviamente, frente prácticamente, o a pocos metros de la catedral, está la Casa Rosada, es decir, la sede del gobierno central de Buenos Aires. Entonces, tienen una subsede en la misma Casa Rosada. De allí, todos los días, salen 7 granaderos. Primero, lo que hacen, izan la bandera al lado del monumento a Belgrano, que está en Plaza de Mayo, y luego se dirigen en correcta formación
a hacer el relevo de guardia al mausoleo. ¿Por qué son 7 los granaderos que forman esa comisión? Porque se dice que la noche que llegó los restos de San Martín a Buenos Aires, esa noche se presentan ante las autoridades 7 viejos con restos andrajosos de lo que fue el uniforme original de los granaderos a caballo. Y dicen de que ellos fueron soldados de aquel regimiento de granaderos de San Martín y que querían rendir homenaje a su jefe en su primera noche en suelo argentino. Esa noche los 7 granaderos hicieron la guardia y al otro día, a la mañana, se despidieron y sus nombres se perdieron en el tiempo. En homenaje a esos 7 granaderos es que hoy 7 granaderos son los que realizan el cambio de guardia en el mausoleo de General San Martín. Las 3 figuras femeninas representan los países que él libertó: Argentina, Chile y Perú. Y hay un montón de otros detalles que se pueden agregar, pero creo que no puedo fatigarlos más ya con su atención. Si bien esto ha sido un poco más histórico que filatélico, yo les vuelvo a repetir, yo soy simplemente un coleccionista filatélico, además soy un historiador. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Omar, muy interesante. Felicitaciones, Omar. Muy, muy bueno. Muy bueno. Felicidades, excelente. Omar, muy interesante. Sí, sí. ¿Preguntas para Omar? ¿Cómo? Galupo dice. Adelante. Buenas noches. Excelente, Omar. He aprendido muchísimas cosas. Ahora, para completar tu charla, quiero acotar que vos hablaste de un escritor inglés, creo que era John Miller. Este señor fue general, hizo la campaña de la Sierra en Perú, o sea, era uno de sus lugartenientes y fue amigo, se hizo amigo en Perú, ¿no es cierto?, de San Martín, o en Chile cuando se... Hay una serie de detalles que yo no he profundizado porque debo acotar un poco, ¿no es cierto? Hay muchos más detalles, pero bueno. Sí, no, por supuesto. Por supuesto. Hay muchas anécdotas con el conde de las Marismas, hay un montón de detalles de la casa de Granbourg, hay un montón de detalles de Boulogne-sur-Mer, pero bueno, no lo quería hacer tan histórico, aunque ha sido muy histórico, pero bueno. No, extraordinario, Omar, porque has contado cosas que nadie sabe. Y hablo de gente que tendría que saber. Otra cosa, vos comentaste que filatélicamente se le homenajeaba a Rivadavia y a San Martín y a Belgrano se lo fue postergando, y eso fue porque las ideas políticas de la época hacían que ningún cura o fraile o militar pudiera ser homenajeado. Entonces el primer tipo que encontraron que era civil y ni cura ni anticlerical y no nada de militar, fue Rivadavia. Así que por eso lo homenajearon tanto. Y la última cosa es que la razón que San Martín iba a Inglaterra y se quedó en Boulogne-sur-Mer fue que era el año 1848, donde hubo en gran parte de Europa movimientos revolucionarios. Claro, ahí viene la Segunda República, viene. Y él, asustado por los movimientos sociales que había, sale de París buscando un poco más de paz, queriéndose ir a Inglaterra. Claro, exactamente. Hay una carta que él lo expresa claramente, que se va por esos motivos.
Felicitaciones nuevamente, Omar. No, por favor, gracias a ustedes por la atención. Mauricio. Primero, Omar, felicidades. Estos temas históricos a mí siempre me han gustado. Con relación a esto que mencionaste al final, que se agregó otro féretro a San Martín y que por eso no lo podían meter bien en el mausoleo que tenían preparado. ¿Cuánto tiempo se estuvieron remodelando el mausoleo, se sabe, para hacer que todo No, cumpliera? el mausoleo fue un concurso previo que se hizo y fue adjudicado a este señor Veluz, que lo realiza. Y inclusive se dice, no lo creo yo del todo, pero no tengo elementos contundentes para afirmarlo, que las autoridades argentinas no sabían de que él venía embalsamado de cuerpo entero. Es decir, ellos creían que el cuerpo de San Martín eran cenizas, simplemente. Y resulta que estaba embalsamado. Gracias. Omar, yo tengo una curiosidad. Sí. Entiendo que cuando San Martín regresa a América, él, obviamente con otros, lo que le llaman fraternos, organizan la logia Lautaro. Entonces, y ahí se crean todo el movimiento independentista, todo lo que viene con ese espíritu de libertad y todo eso. Yo nunca he visto un libro que hable específicamente de ese momento que llegan y que todos estos masones que vienen de Europa se organizan para ejecutar la independencia de América, ¿no? De Latinoamérica. Y en el caso específico del Perú o de Lima, era prácticamente a la fuerza, porque Lima no se quería independizar, pero tanto San Martín como el resto veían que el Perú debía independizarse porque ahí se concentraba todo el poder español. Era la capital de España. Exacto, en América. Exacto. ¿Hay algún libro, alguna documentación que hable de toda esa influencia, pero solamente por parte de la logia Lautaro? Porque realmente si no fuera por ellos, quizás América no se hubiera independizado porque el Perú hubiera seguido ahí como un bastión español, ¿no? Es decir, San Martín, voy a rebobinar un poco, Sí. hace la idea de cruzar los Andes porque el camino al Alto Perú era imposible. Es más, él cuenta, sí, con el apoyo de otro prócer argentino no del todo reconocido, que es Martín de Güemes. Martín de Güemes fue el reaseguro de que los españoles no viniesen por el camino del Alto Perú al Río de la Plata. Y él hace la creación o la idea de cruzar los Andes. Pero llegar a Chile, porque él pensaba llegar a Chile en su plan primigénito, con Chile liberado, porque Chile tiene de 1810 a 1814, la historia se llama la Patria Vieja, porque ellos en 1810 se independizan de España. Y luego, en el 14, vuelven los españoles, cuando el rey español vuelve al poder y reconquistan Chile. Entonces, la idea primera era llegar a Chile, pero como paso para ir al Perú, porque mientras estuviese el Perú en manos de los españoles, era imposible la independencia efectiva de América. Sí. Y volviendo a la logia, se dice que esta logia era más política que religiosa. Es decir, hay unas historias, incluso firmadas por los jefes de las logias masónicas en Inglaterra, que dicen que esas logias nunca estuvieron inscritas en la masonería mundial. Hay documentos de eso. Ojo, no es el tema de esta charla, hijo, pero hay mucho más. Ojo, son opiniones, ¿cierto? Son opiniones, pero hay documentación donde se dice que estas logias eran más políticas y no tanto religiosas. Interesante, gracias. Ahí Perdón, veo... Omar, ¿no responderían entonces a Gran Bretaña esas logias y por eso no estarían inscritas? No. No, es decir, hay centrales de masones. Una de ellas está en Inglaterra y ellos han certificado que esas logias no estaban inscritas. Hay documentos, hay nombres y apellidos. No, efectivamente.
efectivamente, la logia Lautaro no era masónica, tomaron el sistema masónico del secreto y las reuniones y todas esas cosas. ¿Por La qué? estructura, digamos. Claro, porque en ese momento, por lo menos acá en la Argentina, la guerra no era contra España, sino contra los que hablaban en nombre del rey, que estaba preso, que eran los comerciantes de Cádiz. Entonces, del lado independentista había españoles y del lado realista había criollos. En la primera junta, de los 7, de los 9 miembros, 2 eran españoles. El que hace la primera, que da toda su fortuna para comprar una flotilla en 1812, era un catalán. El que hizo la música del himno también era catalán. Y en Perú, el comandante de las fuerzas de la campaña de la Sierra era el general Álvarez de Arenales, que no solo era español, sino que su hijo, también español, peleaba al lado de él, porque ellos se consideraban todos españoles indianos, y el enemigo no era España, sino los que hablaban en nombre del rey y tomaban todo esto como propio. Bueno, sería alargar, pero entonces el sistema era que hicieron las logias estas porque no se sabía quién era quién. No era una cuestión de que nació acá o nació allá. Yo no sé cómo habrá sido en Perú, pero acá la cosa era así. Y vivían mezclados españoles y nativos y bueno, había que ver con quién se contaba y quién era del otro lado. Claro, interesante, o sea, lo utilizaban, digamos, como un filtro para ver quién estaba leal a la causa Claro, patriótica, no, ok, claro. interesante. Las logias las logias masónicas empezaron, digamos, en la década de 1850 en la Argentina. Y hay una anécdota de el general Sapiola, que fue uno de los lugartenientes de San Martín, que el hijo de él es admitido en una logia. Entonces lo lleva al padre. Y de ahí surge que él declara, el padre, el general, declara que nada que ver las logias patrióticas con lo que es la masonería. Ok. Y lo que, como decía Omar, acá había un señor, jefe de la masonería en la Argentina, un señor Alcibíades Lapas, que tenía una empresa famosa de cubiertos, que fue a Escocia y a Inglaterra y a Francia buscando rastros para poder decir que San Martín era masón. Y le dijeron que no, los británicos dijeron, no señor, acá no figura en ninguna parte. No hay certificaciones de que haya pertenecido. Es más, se dice que No, la dicen que no. masonería llega aquí en 1850. San Martín estaba muriendo en 1850. Claro, aparecen después digamos, del triunfo que se va a Rosas. Ahora, cuando las invasiones inglesas sí hubo tenidas Claro, ya masónicas de eso los ya. ingleses que ocupaban en Buenos Aires. Porque una parte del Perú, antes de pasar a las otras dos preguntas, es de que las primeras logias que se conocen en el Perú, logias masónicas, se crean prácticamente ahí nomás de la independencia. Ahora entiendo quizás que era para identificar quién era o lo utilizaban como un filtro, pero precisamente en muchas de esas logias se habla de San Martín, de Bolívar, de Cochrane, de Álvarez de Arenales, de Heras y tantos otros que, o ser o no, por lo menos se identificaban como masones, ¿no? No, en negativo totalmente. Ok. Que ahora digan eso, acá en Rosario hay una foto del mandil que supuestamente usaba San Martín en Lima, y bueno, todo eso es falso, de toda falsedad.
Ok. Gracias. Carlos Martínez. Gracias, Henry. Omar, felicitaciones. Interesante. Y el tema histórico también me apasiona mucho. Tengo una línea que quisiera que me ayudes a entender un poco. Tal vez la información que tengo yo no es toda la acertada. Como tú decías, el general San Martín emprendió su camino libertario desde el sur. Entiendo de que de acuerdo a una medalla que tengo en mi colección, habla de que salió del Tupungato, Mendoza, donde empezó su trajinar hasta llegar a su última batalla o sus hombres más bien. Esta batalla final fue la del 21 de abril de 1822 en Riobamba, Ecuador, donde además la historia cuenta, al menos lo que he leído, las versiones, que los granaderos a caballo de San Martín ejecutaron una de las batallas, o por no decir la batalla más interesante estratégicamente a caballo. Entonces se hizo en homenaje a eso en 1910 una medalla conmemorando aquel evento de haber partido desde Tupungato en Mendoza y culminar esta campaña libertaria en Riobamba, Ecuador. No sé si estoy bien en esa línea y me ayudas a entender esto para un tema histórico nacional para mí. Es decir, las fuerzas militares de San Martín combaten mucho más en Perú de que lo hicieron en Chile y en Argentina, obviamente. Ahí estaba el núcleo del poder español. Hace poco se conmemoraron los 200 años, hace pocos días, de la primera batalla de San Martín en el Perú. Y creo que hoy el de la segunda. Sí. Entonces, creo que Palpa y Nazca, algo por el estilo, es así. ¿No es cierto? Cuando San Martín llega finalmente y se encuentra con Bolívar, digamos que era el otro hombre que venía por la libertad de América, San Martín se encuentra con que su ejército estaba ya demasiado deshecho por las batallas, por las bajas, y porque Buenos Aires no le aportaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque internamente a San Martín en algún momento se le había dado la orden desde el gobierno que volviese a la Argentina a combatir las luchas internas en la Argentina. Y San Martín se niega cuando expresa de que jamás su sable se manchará con sangre de hermanos. Entonces, él desobedece, digamos, aquella orden militar y por eso el gobierno argentino deja de asistirlo. Y lo que queda del ejército de San Martín termina cediéndolo a Bolívar porque indudablemente ya no tenía la capacidad de guerra como para seguir combatiendo. Esa es la realidad. Interesante. Una cosa... Es más, cuando vuelven a Buenos Aires los 76 componentes del ejército de los Andes son recibidos tibiamente en Buenos Aires. Nadie los esperaba. Que es cuando vienen vienen desde Mendoza y desde Mendoza a Buenos Aires lo hacen por la asistencia de un empresario. Nadie los asistió para nada. Al poco tiempo Rivadavia disolvió el regimiento. Por eso, Omar, discúlpame, se consideraría que la última batalla del ejército de San Martín es la de Tapi en Riobamba, Ecuador, porque realmente esa es hasta donde yo tengo registrado, y como dices tú, se empezaron a regresar, y algunos de estos se quedaron inclusive o se enlistaron en el ejército de Bolívar, pero esa sería la última batalla, y se consideraría que el ejército en esa etapa fue de 1810 a 1822 del ejército de San Martín, en la primera etapa. Claro. Ya después San Martín regresa solo a Mendoza, e inclusive se queda un tiempo en Mendoza esperando los resultados definitivos de la independencia del Perú. Luego, finalmente, logrado eso, pasa por Buenos Aires, donde él, por cuestiones políticas, de estas cuestiones políticas, no es muy bien recibido, retira a su hija
y se va a Europa en 1824. Luego intenta un retorno en 1829, donde, enterado de los problemas intestinos acá, ni siquiera desembarca y se vuelve a Europa definitivamente. El San Martín no sale de Tupungato, porque Tupungato es un cerro, una montaña alta, de la cual una de las rutas que va el ejército es al costado del cerro este. El regimiento, la base se llama Plumerillo. Y Sí. en Riobamba, no va todo el ejército de San Martín, sino van los granaderos a caballo y otros regimientos, y se produce en el valle de Riobamba. Estaba de un lado del valle estaban los realistas, y del otro lado del valle estaban las fuerzas de Perú, Chile y Argentina. Entonces, bajaron al valle unos escuadrones realistas, y bajaron los granaderos al mando de Juan Lavalle. Entonces chocan a la vista de los dos ejércitos, chocan en el valle estas fuerzas, ganan la fuerza de Lavalle, entonces bajan otro escuadrón español y vuelve a ser derrotado y baja otro, y así. Son lo que pasó en Riobamba. Ahora, el ejército quedó hasta la batalla de Ayacucho. Inclusive, muchos de los que fueron, como el general Necochea, se quedó viviendo en Perú. Sí, muchos de los soldados sanmartinianos quedaron al servicio de Bolívar, como inclusive Fray Luis Beltrán. Puedo compartir una pantalla de una medalla que tengo en mi colección, justamente por eso es que va mi pregunta. No sé si llegó ya creo que llega. Entiendo de que es por los 100 años justamente del ejército, ya la tienen. Y dice del Tupungato al Chimborazo, que es la referencia. Y al otro lado tiene Mendoza, 1810, mayo 1910, por los 100 años. Por eso era la referencia de que entendía de que alrededor de Tupungato salió el ejército de San Martín, y como que su última batalla fue en esa. Claro, Tupungato es una región de mendocina, sí, efectivamente, es decir, pero digamos la sede del ejército de los Andes, no hay que confundir ejército de los Andes con los granaderos a caballo. Los granaderos a caballo pasan a ser una división dentro del ejército de los Andes. Es decir, el ejército de los Andes es un ejército mucho más grande que los granaderos a caballo. Dentro de los ejércitos de los Andes había una división de granaderos a caballo. Y ahí lo que se ve es el cerro Tupungato en el otro lado. Y el Chimborazo, o sea, habla de cerro a cerro, no de valle a valle. Como un simbolismo, ¿no? Claro. Sí. Perdón, vamos a ubicarnos un poquito geográficamente. La ciudad de Mendoza, hacia el norte, donde están las famosas termas de Villavicencio, en el camino que sería hacia donde son las termas de Villavicencio, era donde estaba el cuartel del Plumerillo, que estaba en las afueras de Mendoza hacia el norte, porque varias de las rutas iban más hacia el norte. Lo que sí, la primer columna sale desde el valle. A ver, el cruce del Correo no era por el cruce donde está el Cristo Redentor, sino era que hubiera un cruce más abajo, a la altura de Santiago, por donde estaba, que justamente iba por el lado de Tupungato, que era por el lado del Portillo chileno. Ese camino, que es el del Manzano Histórico, es por donde manda la primer columna que no tenía intención de cruzar.
por ese camino manda una columna con ganado, caballos y arrieros, con la particularidad de que llevaban atadas a las colas trozos de ramas para que levantara polvo y se pensara que la primer columna estaba tratando de acceder por el camino postal, por el camino de correo que iba a Santiago. Las columnas suben, la primer columna de cruces más arriba de esa altura, y San Martín cruza, como decía muy bien Omar, por la más escarpada de los caminos, por la que era menos esperada de acceder. Corregime, Omar, quién era el general que llevaba esa columna, que era la que se había pactado con los indios, que se le había pagado con ganado y todo el cruce. Puede ser el general Las Heras. No, Las Heras cruza por Puente del Inca. Yo estoy hablando más abajo, por la del Manzano. No, en definitiva, fueron 6 las columnas que intentaron. Es más, muchas de esas columnas tuvieron pequeñas batallas en el camino, pequeños escaramuzas, digamos. Y creo que la columna del sur iba a Freire. Era coronel, me parece. Okay. Ahí veo otra mano en alto, Alexander. Buenas noches. Omar, lo felicito por la presentación. Realmente de historia he aprendido mucho hoy sobre el general San Martín. Tengo una duda. Usted presentó algunas fotografías o bosquejos sobre ecuestres, en donde en algunas ocasiones aparecía el general San Martín con un caballo con una pata alzada, y me parece que en otras con 2 alzadas. Tengo entendido que hay un código en los escultores para mostrar el porqué de las patas alzadas. Leo textualmente: si se tienen las 2 patas levantadas, la persona murió en glorioso combate. Si el caballo tiene solo una posición, una pata levantada, la muerte fue consecuencia de las heridas recibidas en combate. Y si tiene las 4 patas en el suelo el caballo, la persona murió de causas naturales. ¿Usted me podría explicar el por qué muestra, perdón usted, por qué algunos escultores o algunos historiadores o gobiernos o localidades muestran al general en diferentes posiciones en su caballo? No sabría darle una respuesta concreta a eso, es decir, eso es un simbolismo, obviamente que lo que yo estudio es documentadamente cuál es la vida de San Martín, cuál es su trayectoria, inclusive las causas de su muerte, pero no sabría, el simbolismo de las patas de los caballos la conozco, pero no la interpreto adecuadamente. Ok, gracias. Jorge. Una particularidad muy argentina era la improvisación. Encargar una estatua requería de mucha anticipación. Entonces, más de una oportunidad, se llegaba y compraban la estatua que estaba a la venta y lo único que se cambiaba era el busto. Entonces, de allí que ha habido, por ejemplo, algunas estatuas de Belgrano y de San Martín en nuestro país que fueron estatuas de otros próceres decapitadas y cambiada el busto. Es más, se cuenta de que quien primero encargó una estatua con San Martín montado en un caballo fue Chile. Y ante la noticia, acá recurrieron rápidamente a tenerla primero. Que hay muchas diferencias entre la cabalgadura de la estatua chilena con la argentina. Creo que hay alguna diferencia en la cola, algo por el estilo. Ahora, la pregunta del señor Romero es que él conoce ese simbolismo en las estatuas, y Omar también, pero los dibujantes de sellos probablemente no. Entonces, y los errores, bueno, hay una famosa estampilla alemana que
le pusieron la música, quisieron homenajear a un músico y pusieron la partitura de otro. En la década del 50, 1950. Ahora acá, en Rosario, no creo que hayan decapitado la estatua, simplemente, ¿quién va a mirar allá arriba la cara que tiene el personaje? Uno se da cuenta que no es San Martín porque la ropa del personaje es lujosa y San Martín iba de fajina normalmente. ¿Alguna otra pregunta o comentario por ahí? Es un hombre muy simple, muy espartano en sus costumbres, en su modo de vida. Era un hombre muy simple y muy contundente en sus términos. Nada que ver con, digamos, con rodearse. Es más, la imagen, él nunca quiso exponerse demasiado su figura a pintores ni a artistas. Es decir, por eso es bastante escasa su iconografía. No obstante haber vivido para aquella época, San Martín vivió más de 72 años. 72 años, 5 meses y 23 días. Que para esa época era un logro significativo, ¿no? Mucho más teniendo en cuenta las patologías que él tenía ya, incluso en su vida militar. Ustedes conocen perfectamente que muchas partes del trayecto del cruce de los Andes lo hizo en camilla. Oh, eso no sabía. Sí, sí, él tenía problemas gastrointestinales muy serios. Y aún así, luchó y viajó y todo eso. Wow. Así es, y murió prácticamente ciego. Interesante. ¿Alguna nota final o pregunta por ahí? No veo nada. Sí, Alexander. ¿El general San Martín tiene descendientes en la Argentina? No, es decir, él tiene una hija, sus hijas, una de ellas muere soltera, sin descendencia, y mejor dicho, la hija tiene 2 hijas con Balcarce, que son María Mercedes, que es la que fallece soltera, y Josefa Dominga, que se casó con un diplomático mexicano, sí. Gutiérrez Estrada, pero no tuvieron descendencia. Es más, me había olvidado de expresar cuál es el destino de los cuerpos que hubo en Brunois, ¿no es cierto? Bueno, María Mercedes y Remedios Escalada y su esposo están en Mendoza, porque como había nacido en Mendoza Remedios Escalada, en el año 51 el gobierno solicita traer los cuerpos y el gobierno de Francia se los concede. En diciembre del 51 hacen un mausoleo y están en la Basílica de San Francisco en Mendoza, los 3, donde está el bastón militar de mando de San Martín, que él lo depositó también allí. Bueno, San Martín está, por supuesto, en el mausoleo, es el 4, y Josefa Dominga Balcarce, que es la última nieta, Argentina solicita también el cuerpo. Pero ¿qué ocurre? Ella había nacido en Francia, por lo tanto era ciudadana francesa, nunca había salido de Francia. Y el gobierno francés se niega a extraditarla a la Argentina, porque inclusive en Brunois, ella había, la casa familiar, el Petit Chateau, durante las guerras, ella la había convertido en hospital de emergencias, donde atendía tanto a los aliados como a los alemanes. Es decir, inclusive recibió premios, la Legión de Honor, y al punto de que la calle principal de Brunois durante mucho tiempo llevó el nombre de ella, Josefa Dominga Balcarce San Martín. Actualmente ya no, lamentablemente, y eso es falta también o error de nuestra diplomacia. En estos momentos lleva el nombre de un arquitecto que hizo un puente de piedra en Brunois. Pero en su momento, la principal calle de Brunois llevaba su nombre. Por ese prestigioso pasado, los franceses se niegan
a entregar el cuerpo. Pero después, las autoridades mexicanas, como tenían el esposo había sido mexicano y diplomático, solicitan la repatriación de los cuerpos y se llevan los dos. Es decir, hoy Dominga Balcarce y su esposo están en un cementerio en México. Por lo tanto, el panteón de la familia Balcarce está vacío. Gracias. Hay muchas cosas, muchos detalles que no hay mucho para hablar. Es decir, estoy preparando un libro que ya lleva 120 páginas con todos estos pequeños detalles, pero es más histórico que filatélico, obviamente. Pero para quienes nacimos en uno de esos tres países o los otros países que han tenido la influencia de San Martín, esos detalles son siempre importantes, ¿no? Bueno, Así. sí, yo cuando apenas lo tenga se los voy a hacer saber y seguramente se los voy a hacer llegar. Muchísimas Pero gracias. justamente habla sobre la historia de las 3 tumbas de San Martín. Qué interesante. Bueno. Omar, muchísimas gracias a todos. No, muchísimas gracias a ti. Tremenda charla, hemos aprendido un montón. Muy bonita. Muy, muy interesante. Gracias. Y el día de mañana...